Química del carbono. Muy buenas tardes, Ana, Aurelio, Guillermo, Ayla, Jessica, Catherine, Luigi, Luisa. Muy buenas tardes. María, Noelia, Pérez, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ahí está. Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 13 de lo que es química orgánica. En esta semana vamos a hablar sobre los compuestos orgánicos, ¿no? El átomo de carbono, la hibridación, isomería, reacciones químicas de los compuestos orgánicos. Es el tema a desarrollar el día de hoy. Bienvenidos al curso de química, jóvenes. Muy bien, semana número 13. Química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? La química orgánica se encarga de estudiar a los compuestos del carbono, pues, ¿no? Compuestos del carbono. Veamos por acá. Dice, la química orgánica estudia los compuestos orgánicos, es decir, compuestos que contienen al átomo de carbono. Ahora, estos compuestos orgánicos pueden ser naturales o artificiales, ¿no? Naturales o artificiales. ¿Qué estudia la química orgánica? Estudia la composición, la estructura, las propiedades, es decir, las características, los cambios y transformaciones y las aplicaciones de los compuestos orgánicos. Vamos a estudiar al carbono, acá tenemos al carbono, ¿no? Cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2, esa es la configuración del carbono. Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de un compuesto orgánico. Entonces acá tenemos una estructura que representa a un compuesto orgánico. Ponemos por acá. Esta estructura representa a un compuesto orgánico. ¿Ya? Esto representa un compuesto orgánico. El primer compuesto orgánico sintetizado en el laboratorio fue la urea. ¿Ya? La urea, ¿qué cosa viene a ser? Un compuesto orgánico. Sintetizado a partir de un compuesto inorgánico, en este caso el cianato de amonio. Entonces el compuesto inorgánico que sirvió de base para la síntesis de la urea fue el cianato de amonio. El cianato de amonio se calienta y se obtiene como producto urea, pues, ¿no? Que es un compuesto orgánico. Seguimos. Características generales de los compuestos orgánicos. Tenemos principalmente contienen alchón. Entonces un compuesto orgánico puede estar formado por carbono e hidrógeno. Puede estar formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Un compuesto orgánico puede estar formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. O puede estar formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Entonces sigue siendo un compuesto orgánico, ¿no? Todas estas posibilidades representan a un compuesto orgánico. Entonces, principalmente contiene el compuesto orgánico carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Además puede tener azufre, fósforo, cloro, etc. Dentro de los halógenos serían el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Otra característica de los compuestos orgánicos es que la mayoría tiene enlace covalente.
¿Y qué cosa es el enlace covalente? ¿Qué cosa era un enlace covalente? Cuando los átomos compartían sus electrones. Este átomo de carbono con este átomo de hidrógeno comparte un par de electrones. Este átomo de carbono con este átomo de hidrógeno comparte un par de electrones. Este átomo de carbono y este átomo de hidrógeno comparte un par de electrones. Este átomo de carbono y este átomo de hidrógeno comparten un par de electrones. La mayoría son solubles en solventes orgánicos. ¿Ya? La mayoría son solubles en solventes orgánicos. Diremos pues solventes apolares. Por ejemplo, ¿a quién tenemos como solvente apolar? Tenemos al benceno. El benceno, cuya fórmula es C6H6, es una molécula apolar. ¿Ya? Pero esta molécula del benceno es un líquido y es un buen solvente orgánico. Otro compuesto que es un buen solvente orgánico viene a ser el tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono también es un líquido y esta molécula es una molécula apolar. Molécula apolar. Entonces, tanto el benceno como el tetracloruro de carbono se consideran solventes orgánicos. Ahora, la mayoría son solubles en solventes orgánicos. ¿Por qué? Porque los compuestos orgánicos son moléculas apolares. Entonces, si un compuesto es orgánico, entonces debo pensar que es apolar. Y un solvente que sea apolar lo va a disolver. Entonces, lo semejante disuelve a lo semejante. A lo semejante disuelve a lo semejante. Y esas serían algunas características de los compuestos orgánicos. Están formados principalmente por el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. La mayoría tiene enlace covalente, va a formar enlace covalente. La mayoría son solubles en solventes orgánicos, es decir, solventes apolares. ¿Y por qué solventes apolares? Porque los compuestos orgánicos son apolares, pues, ¿no? Los compuestos orgánicos son malos conductores de la electricidad. Acá tenemos, pues, una pila, dos electrodos y un foquito. ¿Qué han colocado acá? Un compuesto orgánico, pues, ¿no? Pues acá han puesto un compuesto orgánico. Aquí hay un compuesto orgánico. Y ese compuesto orgánico no conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Porque el foquito no se enciende. El foquito está apagado. Como yo puedo ver, este foco está apagado. Entonces significa que este compuesto orgánico no conduce la corriente eléctrica. Por lo diremos que son malos conductores de la electricidad. Son termolábiles. ¿Qué significa que sean termolábiles? Termolábil significa que no soportan altas temperaturas. Se descomponen, se degradan, ¿no? Se carbonizan, ¿no? Son termolábiles, ¿no? Van a cambiar estructuralmente. Eso significa termolábil. Los compuestos orgánicos no soportan altas temperaturas. Ejemplo, los medicamentos. Cuando tú vas a una farmacia y compras pues una pastilla para el dolor de cabeza, esa pastilla no lo puedes poner en la ventana porque le da el sol, o ponerlo en tu bolsillo porque el calor de tu cuerpo aumenta la temperatura a 35, 36 grados. Entonces no es recomendable que las pastillas que tienen principios activos, que son compuestos orgánicos, estén sometidas a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque se van a descomponer, se van a desnaturalizar, van a cambiar estructuralmente. Hay algunos medicamentos que cuando lo compras te dan en hielo, con cubito de hielo. ¿Por qué? Porque estos medicamentos necesitan refrigeración. Entonces, una temperatura de 15 o 20 grados ya comienza a alterar la estructura del medicamento, ¿ya? Entonces, son termolábiles. Entonces, los compuestos orgánicos se caracterizan por ser termolábiles. No soportan altas temperaturas. Punto de fusión y punto de ebullición. Por ejemplo, el etanol tiene un punto de fusión de menos 114 grados Celsius y un punto de ebullición de 78 grados Celsius. Estas temperaturas son bajas temperaturas de fusión y de ebullición. El octano tiene un punto de fusión de menos 27 grados Celsius y un punto de ebullición de 126 grados Celsius. Tiene punto de fusión y ebullición relativamente bajos. Claro, este octano, este punto de ebullición es bajo. Por eso 126 es bajo, claro, comparado con un inorgánico que funde a 800 grados o 1000 grados y su punto de ebullición es mayor.
Entonces, 126 en forma relativa sería menor, pues, ¿no? Sería bajo, pues, ¿no? Tiene puntos de fusión y ebullición relativamente bajos. ¿Ya? Entonces, esas serían algunas de las características de los compuestos orgánicos. Son malos conductores de la corriente eléctrica, son termolábiles, no soportan altas temperaturas, se desnaturalizan, se descomponen, se carbonizan. Sus puntos de fusión y ebullición son relativamente bajos, comparados con los inorgánicos. Características del átomo de carbono. Acá tenemos el carbono que tiene las siguientes características: tetravalencia, covalencia, autosaturación. ¿Qué significa la tetravalencia? Que el carbono, el átomo de carbono puede compartir 4 pares de electrones. 1, 2, 3 y 4. Esa sería la tetravalencia. La autosaturación es que el átomo de carbono se una a otro átomo de carbono, ¿no? Entonces, en enlace carbono-carbono. Entonces, se está autosaturando. Cuando el carbono se une a otro carbono, diremos que se está autosaturando. Y forma cadenas, se concatena, ¿no? Forma cadenas. Covalencia significa que el carbono se une al oxígeno, por ejemplo, y comparte electrones. Entonces, una de las características del carbono sería que forma enlace covalente. ¿Y qué significa formar enlace covalente? Significa que los átomos van a compartir sus electrones. Carbono con oxígeno aquí también comparte electrones. Entonces, la covalencia va a significar que el átomo de carbono va a compartir electrones, ¿no? Esa va a ser su tendencia. Bueno, y la hibridación, que es otra característica del carbono, nace como una teoría para explicar la tetravalencia, pues, ¿no? Como el carbono es tetravalente, la pregunta es, ¿y cómo logra esa tetravalencia? Y la forma de explicar la tetravalencia es a través de la hibridación. Entonces, la hibridación nos ayuda a entender cómo es posible que el carbono forme 4 enlaces. ¿Ya? Y ahí tendríamos las características del átomo de carbono. Tetravalencia, autosaturación, covalencia. Y también podríamos incluir a la hibridación. Entonces, el carbono puede tener hibridación sp3, como este carbono de acá, tiene hibridación sp3, y este carbono que tiene enlace doble tiene hibridación sp2. ¿Qué cosa es la hibridación? La hibridación es la combinación de los orbitales atómicos, ¿ya? Entonces, cuando los orbitales atómicos se combinan, como resultado tenemos orbitales híbridos. Entonces, yo podría decir acá que en la hibridación tenemos aquí el carbono que forma 4 enlaces simples de esta forma, tendría una hibridación sp3. Un carbono que forma un enlace doble de esta forma, tendría una hibridación sp2. Y el carbono que forma un enlace triple, tendría una hibridación sp. Entonces ahí tenemos los 3 tipos de hibridación. sp3, lo identifico, lo reconozco cuando el carbono forma 4 enlaces simples. Hibridación sp2, cuando el carbono tiene... ¿Ya? Entonces ahí tenemos los tipos de hibridación. sp3, sp2 y sp. Muy bien, seguimos. Características del átomo de carbono. Tetravalencia. ¿Qué cosa es la tetravalencia? Acá hay una definición de tetravalencia. Mira. El átomo de carbono, al combinarse, utiliza los 4 electrones de valencia, con lo que forma 4 pares electrónicos con enlace simple y múltiple. Entonces acá está el carbono formando un enlace 2, 3, 4. Comparte 4 pares de electrones. Aquí el carbono también, 1, 2, 3, 4 pares de electrones. Acá hay 3 pares y uno más serían 4. 4 pares de electrones. Se está compartiendo. Otra característica del carbono
es la llamada autosaturación. Capacidad del átomo de carbono para compartir sus electrones de valencia consigo mismo, formando diferentes cadenas carbonadas, que explica la gran cantidad de compuestos orgánicos. Tenemos aquí el carbono que se une a otro carbono, que se une a otro carbono, que se une a otro carbono, que se une a otro carbono. Entonces esto va a ser la autosaturación. Ahora, el carbono puede formar cadenas lineales o cadenas ramificadas. ¿Ya? Ahora, estas cadenas también pueden ser cerradas, como en estos casos de acá, mira. Esta es una cadena cerrada, cíclica, de 3 carbonos o de 6 carbonos. Entonces, la autosaturación es la capacidad del átomo de carbono para compartir sus electrones de valencia consigo mismo, formando diferentes cadenas carbonadas, que explica la gran cantidad de compuestos orgánicos. Cadena abierta, lineal, cadena abierta ramificada, cadena cerrada en forma de un triángulo y cadena cerrada en forma de un hexágono. Seguimos. Covalencia. ¿Qué cosa es la covalencia? El átomo de carbono se enlaza con los elementos organógenos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Ya? Entonces, la covalencia está relacionada a que el carbono forma enlace covalente, pues, ¿no? Como el carbono puede formar enlace covalente, ¿no? Va a formar enlace covalente. ¿Y qué significaba formar enlace covalente? Que el átomo comparte electrones, pues, ¿no? Entonces, el átomo de carbono puede compartir sus electrones. Y acá vemos, pues, ¿no? Acá podemos observar cómo este átomo de carbono está compartiendo un 1, 2, 3, 4. ¿No? Acá hay la compartición de 4 pares de electrones, donde el carbono pone un electrón para cada enlace. Hibridación. ¿Qué cosa es la hibridación? Un átomo de carbono es capaz de combinar 2 o más orbitales atómicos de su última capa. Con ello se explica los diferentes enlaces químicos, simple y múltiple, que forma el carbono. Los tipos de hibridación que presenta el carbono son sp, sp2 y sp3. ¿Ya? Entonces acá podemos ver la hibridación, ¿no? Acá tenemos una hibridación sp3 para el carbono, una hibridación sp2 para el carbono, una hibridación sp para el carbono. La pregunta es, ¿cómo logro diferenciar las hibridaciones? ¿No? Esa sería nuestra incógnita, nuestra consulta. ¿Cómo diferencio una hibridación sp3 de una sp2? ¿Qué podemos observar acá? En el caso de la hibridación sp3, el carbono forma 4 enlaces simples a su alrededor, mira, ¿no? Como una cruz, así, mira. Una hibridación sp3 implica 4 enlaces simples alrededor. Una hibridación sp2, en cambio, acá tienes un enlace doble, acá es simple y simple, ¿no? Esa sería la hibridación sp2. Y la hibridación sp es cuando tienes un enlace triple y un enlace simple, triple y simple. Ahora, acá aparece un carbono con 2 dobles enlaces, y la hibridación que hace referencia es sp. ¿Cómo explicamos esto de acá? ¿Cómo explicamos de que aquí la hibridación es sp? Para eso hay que recordar cómo se hace la hibridación. Tenemos al átomo de carbono 6, su configuración sería 1s2, 2s2 y 2p2. ¿Ya? Esa sería la configuración del carbono. En su capa de valencia va a tener 4 electrones, sería el 2s2 y el 2p2. Entonces pondríamos por acá. El 1s tiene 2 electrones, el 2s tiene 2 electrones, y el 2p sería p de x, p de y y p de z. Entonces, P de X, P de Y y P de Z, aquí se ponía un electrón.
¿Ya? Ahora, el P de X y el P de Y van a tener cada uno de ellos un electroncito, ¿ya? Acá van a tener un electroncito cada uno de ellos. Entonces, acá va a haber un electrón y acá va a haber un electrón. Cuando ellos se van a hibridizar, se va a combinar un orbital S con un orbital P. O sea, el orbital S con el orbital P de X se combina. Como resultado de esa combinación, se obtiene pues el 1S, el 2SP, SP. Vamos a obtener dos orbitales híbridos, ¿no? Aunque primero hay que desacoplar, claro. Hay que desacoplar primero antes de combinar y hacer todo esto, hay que desacoplar acá. Claro, porque acá está este electrón en el orbital S, hay dos electrones juntos. Entonces, lo primero que hay que hacer es pasar este electrón a este orbital que está vacío, pues, ¿no? Y eso se llama desacoplar, pues, ¿no? Entonces tendríamos aquí 1s con dos electrones, 2s con un electrón, 2p de X, p de Y y p de Z, cada uno de ellos con un electrón. ¿Ya? Y ahora sí tenemos en cada orbital un electrón. Podríamos formar cuatro enlaces simples, pues, ¿no? Ahora, pero vamos a hacer la hibridación. La hibridación consiste en combinar un orbital S con un orbital P de X. Cuando se combina un orbital S con un orbital P de X, entonces, un orbital S se combina con un orbital P y vamos a tener acá el 1S, el 2SP, SP. Vamos a tener dos orbitales híbridos, cada uno con un electrón. Y el P de Y el P de Z que no se han combinado, va a quedar, ¿no? P de Y y P de Z. Cada uno de ellos con un electroncito. Y ahí tenemos los cuatro electrones. Ya, cuatro electrones. Entonces, esta hibridación está asociada al tipo de enlace. Para los orbitales P puros que no se han combinado, son responsables de los enlaces tipo pi. Entonces, este P y Y forma enlace pi y el P de Z forma enlace pi. Mientras que ¿ya? Entonces, estos orbitales P puros que no se han combinado, el P de Y y el P de Z, son responsables del enlace pi. Y estos orbitales híbridos, SP y SP, son responsables de los enlaces tipo sigma. Si observamos acá en este enlace triple, tenemos enlace pi, dos enlaces pi y un enlace sigma. Y este enlace carbono formaría un enlace sigma. Entonces, este carbono va a tener dos enlaces sigmas y dos enlaces pi. Para que este carbono sea considerado SP, yo necesito formar un enlace pi acá y otro enlace pi. Y tener un enlace sigma y un enlace sigma. ¿Ya? Como podemos ver, para tener dos orbitales P puros que puedan formar dos enlaces pi, la hibridación del carbono tiene que ser SP, ¿no? Entonces ahí la hibridación del carbono tiene que ser SP. ¿Ya? Muy bien. Y es así como sabemos que acá hay hibridación SP, porque hay dos enlaces pi. Y para formar este enlace pi necesito un orbital P puro. Y para formar este enlace pi necesito un orbital P puro. Entonces se necesita dos orbitales P puros. ¿Y en qué caso tenemos eso? En la hibridación SP. En la hibridación SP se tienen dos orbitales P puros, ¿no? P puros. Seguimos. Tipos de hibridación del carbono. Tenemos tres hibridaciones características. Tenemos acá la primera, que es la hibridación SP3.
Es la combinación de un orbital S con 3 orbitales p. Cuando un orbital S se combina con 3 orbitales p, el resultado son 4 orbitales híbridos. Entonces, cuando un orbital S se combina con 3 orbitales p, el resultado son 4 orbitales híbridos de tipo sp3. Y acá está. 1, 2, 3 y 4. Cada uno de ellos responsables de un enlace tipo sigma, pues, ¿no? La geometría que va a tener va a ser una geometría tetraédrica. Entonces, si pensamos en una hibridación sp3, debemos asociarlo, relacionarlo con la geometría tetraédrica. ¿Ya? Entonces, la hibridación sp3 está relacionada con la geometría tetraédrica, con un ángulo de 109 grados, ¿no? El ángulo que se espera tener ahí es 109 grados. El tipo de compuesto asociado a los carbonos con hibridación sp3 son los llamados alcanos o parafinas. Ya ellos serían los alcanos o parafinas. La hibridación sp2, el segundo tipo de hibridación. Vamos a tener un orbital s con 2 orbitales p. Cuando un orbital S se combina con 2 orbitales p, el resultado es 3 orbitales híbridos de tipo sp2. Ellos son responsables del enlace sigma, sigma y sigma. En cambio, el enlace pi es perpendicular a este plano, para arriba y para abajo. ¿Ya? Entonces, la hibridación sp2 también está asociado a una geometría. Y la geometría es la geometría triangular, con un ángulo de 120 grados. ¿Ya? Entonces, la geometría que lo vamos a asociar es la geometría triangular. ¿Ya? Entre los orbitales híbridos de tipo sp2 va a haber un ángulo de 120 grados. Ya va a ser de 120 grados. Y el orbital p puro va a ser perpendicular a ellos dos. El tipo de compuesto en que lo encuentro a esta hibridación sp2 es en los alquenos, también llamados olefinas o etilénicos. ¿Ya? Ahí lo voy a encontrar. Entonces tenemos aquí los alquenos, ¿no? Esta hibridación sp2 lo voy a encontrar en los alquenos, olefinas o etilénicos, pues, ¿no? Y la tercera hibridación, que es la hibridación sp, es cuando se combina un orbital s con un orbital p. La combinación de un orbital s con un orbital p te da el híbrido sp. Y lo reconozco cuando el carbono forma un enlace triple, ¿no? Su geometría es una geometría lineal. El ángulo que forma es de 180 grados. El tipo de compuesto en el cual voy a encontrarlos es en los alquinos o acetilénicos. Y ahí tenemos el tercer tipo de hibridación, que es la hibridación sp. Otra vez, tipos de hibridación del carbono puede ser sp3, sp2 y sp. ¿Qué cosa es la hibridación sp3? Es la combinación de un orbital s con 3 orbitales p. Como resultado se tiene 4 orbitales híbridos de tipo sp3. El enlace que forma el carbono va a ser un enlace simple o sigma. La geometría asociada va a ser tetraédrica y el ángulo que se forma es de 109 grados. Tipo de compuesto en el cual encuentro hibridación sp3 es en los alcanos o parafinas. Hibridación sp2 es cuando un orbital s se descompone. ¿Ya?
Entonces, el tipo de compuesto sería alcano o parafina, ¿no? Para la hibridación sp3. Para la hibridación sp2 es la combinación de un orbital s con dos orbitales p. Se obtiene, pues, el carbono híbrido sp2. Tres orbitales híbridos sp2. La geometría que se tiene para estos orbitales híbridos va a ser triangular, con un ángulo de 120 grados. Tipo de compuesto en que lo encuentro, alquenos, olefinas o etilénicos. Y la hibridación sp es cuando un orbital s se combina con un orbital p. El resultado son dos orbitales híbridos de tipo sp. Tenemos acá, lo encontramos cuando el carbono forma un enlace triple, ¿no? Carbono-carbono. Entonces ahí tenemos el carbono con hibridación sp. Geometría asociada sería la geometría lineal con un ángulo de 180 grados. Y el compuesto, el tipo de compuesto en que encuentro un triple enlace son los alquinos o acetilénicos. Seguimos, siguiente diapositiva. Ejemplo de la hibridación, dice. Los diferentes tipos de hibridación se asocian también con los diferentes tipos de enlace, ya sean estos simples o múltiples. Dada la siguiente estructura, determine la cantidad de átomos respectivamente, con hibridación sp3, sp2 y sp, que estén presentes, pues, ¿no? Entonces tenemos acá una estructura. ¿Qué tenemos que recordar? Que el carbono, al enlazarse al hidrógeno, ese enlace va a ser simple. Entonces acá voy a poner que el carbono, al enlazarse al hidrógeno, este enlace va a ser un enlace simple. Enlace simple. Y este enlace vamos a decir que también es de tipo sigma. Ya es un enlace sigma. Entonces, el carbono que se une a tres átomos de hidrógeno significa que forma tres enlaces simples. Más carbono-carbono, que también es simple, su hibridación debe ser sp3. Entonces, este carbono tiene hibridación sp3 y este carbono también es sp3. ¿Ya? Entonces, acá podemos observar que tenemos dos carbonos con hibridación sp3. Serían dos. Hibridación sp2. ¿Cómo reconocemos la hibridación sp2? A ver, veamos. Si el carbono forma enlaces simples, la hibridación es sp3. Si el carbono forma un enlace doble, la hibridación es sp2. Y si el carbono forma un enlace triple, la hibridación es sp. Muy bien, vamos a buscar acá en esta estructura, ¿no? Las hibridaciones. Este carbono es sp3, este carbono también era sp3. La hibridación sp2. Para la hibridación sp2 diremos que este carbono de acá es sp2, 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 sp2 y sp2. Aquí hay 6 carbonos con hibridación sp2. Ya van a ser estos carbonos de acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí también hay un enlace carbono-carbono. Acá habría un átomo de carbono. Entonces el tipo de hibridación, que es sp, acá habrían para dos átomos. Para este primer átomo y para este segundo átomo. ¿Ya? Entonces diremos que hay hibridación sp3, dos átomos. Hibridación sp2, 6 átomos. Y la hibridación sp, voy a buscar enlace triple. Y acá, mira, este carbono tiene enlace triple. Su hibridación va a ser sp. Y este carbono también tiene enlace triple. Su hibridación va a ser sp. Entonces acá tenemos dos carbonos con hibridación sp.
Entonces acá sería 2. Entonces sería 262, la D. La D es la respuesta. Seguimos, siguiente diapositiva. Tipo de fórmulas de los compuestos orgánicos. Tenemos la llamada fórmula desarrollada, donde se muestran todos los enlaces. Carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, carbono y carbono, hidrógeno. Entonces, esto de acá se va a llamar la fórmula desarrollada o estructural. Esta cadena tiene 6 carbonos. ¿Ya? Entonces, acá habría el hexano. Sería, ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se muestran todos los enlaces. Entonces, la desarrollada se caracteriza porque yo puedo visualizar todos los enlaces. Carbono, carbono y carbono, hidrógeno. En la semidesarrollada ya no se muestran los enlaces carbono-hidrógeno, solamente estoy mostrando los enlaces carbono-carbono. Este de acá y este de acá. Y sigue siendo el hexano, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. La fórmula global o molecular. La fórmula global es cuestión de contar los átomos, ¿no? Acá tenemos carbono 6, ¿no? Claro, 2, 4, 6. Hidrógenos, 6 más 6, 12, 13, 14. Ahí están los 14 hidrógenos. Es el hexano. Se usa para determinar la masa molar basada ¿ya? Entonces tenemos acá, en la fórmula global se cuentan todos, pues, ¿no? 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono y 14 átomos de hidrógeno. Esta es una notación más simplificada, más fácil, ¿no? Pero hay que tener cuidado siempre, pues, ¿no? Acá hay un átomo de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Habrían 6 átomos de carbono. Esta es una notación topológica del zigzag, ¿no? Bueno, y eso sería la notación topológica o zigzag, pues, ¿no? Vamos, seguimos. Siguiente diapositiva. Ejemplo 2 dice, las fórmulas representan la composición de las sustancias, el tipo y número de átomos que las forman. En química orgánica se les clasifica en desarrolladas, semidesarrolladas y globales. Al respecto indique la sustancia a la que le corresponde la siguiente fórmula global. O sea, una de estas alternativas coincide con esta fórmula global. Vamos a ver. La primera estructura tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Hidrógenos. 3 más 2, 5. 6. ¿No? Tenemos acá. 3 más 2, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14. En hidrógenos tenemos 14. Y oxígeno, 1. En la B, carbono, hidrógeno, oxígeno, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. 5, 7. A ver. 3 más 2, 5 hidrógenos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Serían 12 átomos de hidrógeno y un oxígeno. Todavía no coincide. La C. Tenemos acá carbono, hidrógeno y oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ya? Pero faltan los hidrógenos, ¿no? Acá hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acá habrían 14, ¿no? 5, 6, 7 y 4, 3, 7, 7 más 7, 14. Y no coincide todavía con la fórmula, porque es C6H10. Y finalmente la alternativa D, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de hidrógeno. Y, y un átomo de oxígeno, pues, ¿no? Y ahora sí, mira, 6, 10, 1, 6, 10, 1. Coincide. La respuesta sería la D. Entonces, la fórmula global C6H10 oxígeno sería la alternativa D. Seguimos. Tipos de átomos de carbono. Tenemos tipos de átomos de carbono en alcanos. Tenemos carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. ¿Cómo sabemos que este carbono, este de acá, es primario? Para saber el tipo de carbono, hay que ver a cuántos carbonos se une este carbono. Este carbono solo se une a este carbono, a uno. Si se une a un átomo de carbono, entonces es primario. En este otro caso, tenemos este carbono, que vendría a ser el carbono secundario. ¿Ya? Entonces, para saber que él es un carbono secundario, vemos al carbono que se une a dos átomos de carbono. Como se une a dos átomos de carbono, es secundario. Profesor, ¿y el hidrógeno? No se cuenta. El enlace carbono-hidrógeno no lo voy a considerar. Solo considero los enlaces carbono-carbono. En este otro caso, el carbono es terciario. ¿Pero por qué, profesor? Porque ese carbono se está uniendo a tres átomos de carbono. Mira, tres. Entonces, este carbono se va a considerar terciario. Y el último caso sería cuando el carbono es considerado cuaternario. Pero cuando decimos que es cuaternario, cuando se rodea de cuatro carbonos. ¿Ya? Y ahí tenemos los cuatro tipos de carbono, pues, ¿no? Carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Entonces, para saber el tipo de carbono, tengo que ver a cuántos carbonos se está uniendo, mediante enlace simple o sigma. A un carbono primario, a dos carbonos secundario, a tres carbonos terciario y a cuatro carbonos cuaternario. Carbono cuaternario. Seguimos. Ejemplo, dice, debido a la tetravalencia del carbono, este puede formar hasta cuatro enlaces alrededor suyo con otros átomos de carbono, lo que permite su clasificación en la primera etapa. ¿Listo? Entonces, hay que identificar quiénes son carbonos primarios, pues, ¿no? Porque me están pidiendo eso. Primarios. ¿Quiénes son carbonos primarios? Secundarios, terciarios y cuaternarios. Tenemos aquí este carbono de acá, que es un carbono primario. ¿Y cómo sabemos que es primario? Porque se une a este carbono de acá.
Este carbono también es primario porque se une a este carbono. Aquí también son primarios porque se unen a este carbono. Acá tenemos un carbono enlazado al bromo. Y un carbono, ¿ya? Entonces acá vamos a tener primario, primario. Este carbono de acá también va a ser considerado primario. Este carbono de acá también es primario y este carbono es primario. ¿Por qué? Porque se unen a este carbono, a un carbono nada más. Acá también a un átomo de carbono. Aquí a un átomo de carbono. Y este carbono también es primario. Ya vamos a considerarlo primario. ¿Por qué lo consideramos primario? Porque solo se une a un carbono. Entonces, ¿cuántos primarios tenemos? Tenemos, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habrían 7 carbonos primarios. Entonces, los primarios son 7. Secundarios. ¿Quién es un carbono secundario? Entonces, los carbonos secundarios, vamos a colocarlo por acá. Este carbono es secundario. Este carbono es secundario. Este carbono es secundario, ¿no? Eh, ¿Qué más? Este de acá también, ¿no? Claro, según este carbono y este carbono sería un carbono secundario. Él se unía aquí y se unía por acá. Él también es un carbono secundario. El de acá es terciario. Ujú. Listo. Entonces, secundarios serían 1, 2, 3, 4, 5. 5. Le ponemos por acá que carbono secundario, ¿ya? Entonces hay que contar. Tenemos acá secundarios 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5. Colocamos acá 5 carbonos secundarios. Ya vamos a tener 5 carbonos secundarios. Terciario. ¿Quién es terciario aquí? Vamos a contar los carbonos terciarios. Tenemos, este de acá es cuaternario. Este de acá, 1, 2, 3, 4, cuaternario también. Este de acá, 1, 2, 3, acá hay un terciario. Ya este sería un carbono terciario. Y no hay más, solo hay uno. Un carbono terciario. Y carbonos cuaternarios. Este es cuaternario y este de acá también, pues, ¿no? Vamos a marcar aquí que estos dos carbonos, ¿no? Este carbono es cuaternario y este carbono también es cuaternario. Habrían 2 carbonos que son cuaternarios. ¿Ya? Entonces tenemos acá 2 carbonos cuaternarios. Entonces de los cuaternarios son 2. La respuesta debe ser 7, 5, 1, 2. La B. Acá hay que hacer una corrección. Vamos a cambiar este 5 por un 4. Y de esa forma la respuesta sería la B. 7, 5, 7 primarios, 5 secundarios, un terciario y 2 cuaternarios. Vamos, seguimos. Tenemos acá hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos binarios constituidos únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. En condiciones ambientales pueden ser sólido, líquido o gas. La fuente natural de obtención de los hidrocarburos es el petróleo y el gas natural. Entonces acá tenemos crudo de petróleo, mezcla compleja de hidrocarburos.
Y gas natural, mezcla de hidrocarburos livianos. Entonces, hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos binarios constituidos únicamente por átomos de carbono o hidrógeno. En condiciones ambientales pueden ser sólidos, líquidos o gases. La fuente natural de obtención de los hidrocarburos es el petróleo y el gas natural. Seguimos. Clasificación de los hidrocarburos. Según su cadena, pueden ser cadenas abiertas, acíclicas o alifáticas. Si la cadena es abierta, puede ser lineal o puede ser ramificada. Entonces acá tenemos una cadena lineal, ¿no? Esta cadena de acá va a ser considerada una cadena lineal y esta cadena se va a ser considerada ramificada, ¿no? Esta es la cadena principal y esta es la rama. Para ser considerado rama tiene que ser átomo de carbono. Entonces, esta es una cadena ramificada, mientras que esta cadena es una cadena lineal. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde vienen estos términos, pues, de lineal y ramificada? Esta terminología de lineal ramificada viene de la comparación con los árboles. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves un árbol, lo ves el tronco y las ramas. Si tú le quitas las ramas, cortas las ramas, te vas a quedar con el tronco del árbol. Esa es la cadena lineal. ¿Ya? Esa sería la cadena lineal. Sería el tronco del árbol. Pero si conservas las ramas, no cortas nada, tienes el tronco más las ramas. Y eso sería una cadena ramificada. Y acá tenemos el tronco y esta sería la ramita, ¿no? Eso sería para cadena abierta, acíclica o alifática. Pues seguimos. Según su cadena, puede ser cadena cerrada o cíclica. Ejemplo, ciclo alcano. Muy bien. Según su cadena, las cadenas pueden ser cerradas también o cíclicas. Si la cadena es cerrada, puede ser ciclo alifático o alicíclico, o aromático o arílico, pues, ¿no? Tenemos acá una cadena cerrada, acá hay carbonos, ¿no? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 carbonos en una cadena cerrada. Entonces esto sería cíclico, pues, ¿no? Esto sería cíclico. Aromático, por ejemplo, el caso del benceno. El benceno es un compuesto aromático, ¿ya? El benceno, C6H6, sería un ejemplo de un compuesto aromático. No es el único. Aparte del benceno, también tenemos aquí, ahí está, tenemos ahí al naftaleno. Entonces, el naftaleno también es un compuesto aromático, viene a ser cadena cerrada, pues, ¿no? Es aromático o arílico, ¿no? Cadena cerrada. Y si no es aromático, entonces es alifático, ciclo alifático o alicíclico, pues, ¿no? ¿Ya?
Muy bien, entonces en cadena cerrada o cíclica tendríamos dos casos, pues, ¿no? Los cicloalifáticos y los aromáticos. Los cicloalifáticos, cadena cerrada, y los aromáticos, que también son de cadena cerrada, pero que cumplen con ciertas características, ¿no? Como tener dobles enlaces alternados, cumplir con la regla de Huckel y ser de geometría plana. Estas moléculas cumplen con esas características, por eso son considerados aromáticos. El benceno es un aromático y el naftaleno es otro compuesto aromático. Siguiente diapositiva, veamos. Dice acá, según el enlace entre carbono y carbono, pueden ser saturados o insaturados. ¿Cuándo decimos que una estructura es saturada? Cuando entre carbono y carbono hay enlace simple. Entonces, esto representa una estructura saturada. Puede ser de cadena abierta o esta estructura saturada puede ser de cadena cerrada, pues, ¿no? Muy bien. Entonces nosotros vamos a decir aquí que los saturados se caracterizan por tener enlace simple carbono-carbono en cadenas abiertas o cadenas cerradas. En cambio, los insaturados, ¿no? Los insaturados pueden ser de cadena abierta, pero van a tener un doble enlace o un triple enlace. Si tienen doble enlace, se trata de los alquenos. Y si tienen triple enlace, se trata de los alquinos. Ahora, la hibridación, en el caso de los alquenos, es sp2. Este carbono es sp2 y este carbono es sp2. En el caso de los alquinos, la hibridación del carbono es sp y la hibridación del otro carbono también es sp. Entonces, vamos a decir acá que voy a identificar la hibridación sp en estos dos carbonos, ¿no? Este carbono tiene hibridación sp, este carbono tiene hibridación sp. Este carbono tiene hibridación sp2 y este carbono tiene hibridación sp2. Debido a este doble enlace voy a decir que es insaturado. Debido a este triple enlace voy a decir que es insaturado. Seguimos. Ejemplo 4 dice, las cadenas carbonadas más simples en los compuestos orgánicos son las lineales. Sin embargo, la gran mayoría de compuestos orgánicos presentan cadenas ramificadas, es decir, tienen a otras cadenas carbonadas como sustituyentes. Al respecto, determine la clasificación de la siguiente estructura. Busco la cadena principal y la cadena principal, ¿quién va a ser? Para esta estructura, la cadena principal sería esto de acá. La cadena continua con el mayor número de átomos de carbono. Entonces, este H3 queda fuera de la cadena principal, queda como sustituyente. Este carbono que también queda fuera de la cadena principal. Y ¿ya? Entonces acá tenemos ramificación, ramificación, esta también es otra ramita, y esta estructura cerrada cíclica también es una rama. Entonces, al decir acá lineal, no, no podría ser porque hay ramas, entonces no podría ser lineal. Cíclica, no, la cadena principal es abierta, no es cíclica. Saturada, bueno, saturada sí es. Ramificada, sí es ramificada. Cíclica, no, no es cíclica. Insaturada, no, no es insaturada. Ramificada, sí es. Saturada, sí es. Acíclica. Acíclica significa cadena abierta. Sí es.
Lineal no lo es, saturada sí lo es, alicíclica es cíclica, alicíclica. Entonces esta es cadena cerrada. No, la cadena cerrada no es la cadena principal. Entonces la clasificación sería ramificada, saturada y acíclica. Entonces la respuesta sería la C, pues, ¿no? La C sería la respuesta. Seguimos. Isomería. ¿Qué es la isomería? La isomería es tener dos estructuras con igual fórmula global, pero sus átomos se ordenan de forma diferente. Son compuestos con la misma fórmula global, pero con diferente estructura. Como son compuestos diferentes, presentan propiedades físicas y químicas diferentes, pues, ¿no? Tenemos acá la isomería, ¿no? Isomería estructural, ¿no? Esta sería la isomería estructural, que puede ser de cadena, de posición o de compensación funcional. O la isomería espacial o estereoisomería. Entonces, la estereoisomería tendríamos la isomería geométrica. Muy bien. Entonces ahí tenemos tipos de isomería, estructural y espacial. Vamos, seguimos. Isomería. Estructural. Isómeros de cadena. Tenemos cadenas lineales y tenemos cadenas ramificadas. Entonces, en este primer caso, ¿no? Tenemos esta cadena que es una cadena lineal, mientras que esta cadena es una cadena ramificada. Entonces, acá tenemos una cadena lineal y una cadena ramificada. Entonces, ponemos acá que esta es cadena lineal y esta es una cadena ramificada. Muy bien. Pero, ¿qué cosa es isomería? Les había comentado que la isomería significaba que sus fórmulas globales, ¿cómo son? Iguales. Vamos a poner acá carbono, hidrógeno. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 carbonos. 5, 10. Tiene 10 átomos de hidrógeno. Aquí. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 átomos de carbono. 3, 6, 9, 10. Tiene 10 átomos de hidrógeno. Como puedes darte cuenta, la fórmula global de esta estructura es carbono 4, hidrógeno 10. Y la fórmula global de esta estructura también es carbono 4, hidrógeno 10. Sus fórmulas globales, ¿cómo son? Igual. Entonces, sí hay isomería. Ahora, ¿qué tipo de isomería tienen? Bueno, isomería de cadena. Aquí la cadena es lineal y acá la cadena es ramificada. En este otro caso, tenemos acá una cadena lineal y acá tenemos una cadena ramificada. Acá es lineal y aquí es ramificada. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir que esta es la cadena ramificada, ¿no? Y esta es la cadena lineal, pues, ¿no? Sus fórmulas globales son iguales para esta primera estructura y esta segunda estructura, ¿no? Fórmulas globales son iguales. Seguimos. Isomería de posición. Acá su mismo nombre lo dice. La posición es lo que va a estar cambiando. Isomería de posición. Cadena principal, cadena principal. Numeramos la cadena. Acá sería 1, 2, 3. Entonces, el alcohol está en la posición número 1. Mientras que aquí el alcohol
¿no? Está en la posición número 2, que ha cambiado la posición del alcohol. En un caso está en la posición 1 y en el otro caso está en la posición 2. Entonces tenemos una isomería de posición. La fórmula global de las dos estructuras son iguales, pero la posición del oxígeno es lo que ha cambiado. ¿Ya? Ahora tenemos acá, también aquí vamos a tener nuestra cadena. Esta es la cadena principal. Acá está la cadena principal. Hay que numerar. Este es el grupo carbonilo que está en la posición número 2. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos aquí una acetona y acá también tenemos una acetona. Posición 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la acetona acá está en posición 3, mientras que la acetona aquí está en posición 2. Entonces el tipo de isomería que presentan es isomería de posición. Entonces la acetona, el grupo carbonilo de la acetona, está presente en el carbono número 2 y en la otra estructura en la posición 3. Sus fórmulas globales son las mismas. Y eso sería la isomería de posición. Entonces, la función está cambiando su posición. Seguimos. Isomería de compensación funcional. ¿Cómo reconocemos una isomería de compensación funcional? Lo vamos a reconocer porque son dos funciones diferentes. Entonces, vamos a reconocerlo porque vamos a tener dos funciones diferentes. Entonces, vamos a ver acá que para esta estructura y esta estructura, ¿no? Esto de acá es una acetona, su nombre termina en ona, y esta estructura de acá es un aldehído. Y los aldehídos, su nombre termina en al. Entonces, esta acetona y este aldehído tienen la misma fórmula global, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno. ¿Ya? Entonces, como puedo observar acá, la isomería de compensación funcional sería tener esta fórmula global y construir una estructura que pertenece, por ejemplo, a una acetona y construir una estructura que pertenece a un aldehído. Como puedo ver, son funciones diferentes. Una acetona es diferente a un aldehído. Entonces, isómeros de compensación funcional. En este otro caso, tenemos el etanol, que viene a ser un alcohol, ¿ya? Él sería un alcohol. Y el dimetil éter, que sería un éter, pues, ¿no? Entonces, el alcohol y el éter son diferentes, funciones diferentes. Pero la fórmula global de cada compuesto es el mismo. H3, H2, OH, H3O, H3, ¿no? Entonces sería el éter y acá tenemos el alcohol. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener la isomería de compensación funcional. Cuando con una misma fórmula global puedo construir dos estructuras que pertenecen a dos funciones diferentes.
¿Listo? Pasamos. Siguiente diapositiva. Tenemos acá isomería geométrica. Espacial o estereoisomería. Dice, se presenta principalmente en alquenos y sus derivados, así como en los cicloalcanos disustituidos. ¿Qué podemos observar acá? Que tenemos aquí X, ¿no? Y el doble enlace. X y Y tienen que ser diferentes, X y Z tienen que ser diferentes. Entonces, si tengo X, doble enlace X, de la parte de arriba los dos iguales, o en la parte de abajo los dos iguales, esa sería una isomería tipo cis. Y el tipo trans es cuando tengo pues X, doble enlace X en diagonal, o uno para arriba y el otro para abajo. Esa sería una isomería geométrica tipo trans. ¿Ya? Entonces, los isómeros geométricos se presentan principalmente en alquenos y sus derivados, así como en los cicloalcanos disustituidos. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar este tipo de isomería geométrica. Vamos, seguimos. Siguiente diapositiva. Acá están los ejemplos, mira. Isomería tipo trans. A ver, veamos. Tenemos nuestra cadena principal, que sería esto de acá. Ahí está la isomería tipo trans, pues, ¿no? Acá tenemos nuestra cadena principal. Ahí está. Esta sería una isomería tipo cis. Y aquí que tenemos nuestra cadena principal sería esto de acá, pero debido a que estos dos son iguales, cloro-cloro, no podemos hablar de isomería geométrica. Entonces acá tenemos isómero cis y el isómero cis. ¿Ya? Entonces acá tenemos isomería cis y por acá tenemos isomería tipo trans. ¿Ya? Entonces acá tendríamos isomería tipo cis y isomería tipo trans. Acá tenemos nuestra cadena principal, que podría ser esta de acá, pero estos dos grupos son iguales. Entonces, acá no podemos hablar de isomería. No hay isomería geométrica. ¿Ya? Ahí está. ¿Y por qué no hay isomería geométrica en este caso? Porque estos dos grupos son iguales, pues, ¿no? Che3, Che3. Entonces, por eso diremos que no hay isomería. Tienen que ser diferentes, pues, ¿no? Tienen que ser diferentes. Seguimos. Reacciones de los compuestos orgánicos. ¿Qué tipo de reacciones tienen los compuestos orgánicos? ¿Cómo reaccionan ellos? Tenemos la llamada reacción de sustitución, ¿no? La sustitución. Por ejemplo, acá tenemos Che3, que vendría a ser un hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, 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 ¿no? Acá tenemos la estructura Che3, que reacciona con el cloro. Entonces vamos a hacer que un átomo de cloro sustituya a un átomo de hidrógeno. Como resultado, ¿no? Como resultado, vamos a tener hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno, cloro más HCl. Ahí está. Entonces, como puedes ver, un átomo de cloro ha ocupado el lugar del hidrógeno. Lo saca y ocupa su lugar. A ese tipo de reacciones se llaman reacciones de sustitución. Reacción de adición. Acá tenemos un enlace pi y tenemos hidrógeno. Entonces, cuando una estructura que tiene enlace doble o enlace triple reacciona con el hidrógeno se va a adicionar a la estructura, ¿no? Entonces, acá el hidrógeno se va a adicionar. Entonces, tenemos acá que estos dos hidrógenos rompen el enlace pi y lo único que queda es el enlace sigma. Sería el enlace sigma. ¿Ya?
Entonces, esto de acá es una reacción también llamada de hidrogenación. Reacción de hidrogenación. Entonces, cuando se adiciona hidrógeno, ¿no?, a un alqueno, vamos a decir que a esa reacción se llama hidrogenación porque el reactivo que estoy usando es hidrógeno, ¿ya? Y eso sería una reacción de hidrogenación. Tenemos aquí el hidrógeno que va a romper el enlace pi y va a quedar el enlace sigma. Y estos dos hidrógenos se van a adicionar a la estructura. De lo que habían acá dos átomos de hidrógeno, ahora encontramos tres. Y de lo que habían acá dos átomos de hidrógeno, ahora tenemos tres. Entonces la cantidad de átomos en la estructura está aumentando. Ya va a aumentar. En esta otra estructura, tenemos acá enlace pi y enlace pi. Tenemos tres enlaces pi. Y para cada enlace pi se necesita una molécula de hidrógeno. Entonces diremos, para un enlace pi necesitamos una molécula de hidrógeno. Para dos enlaces pi necesitamos dos moléculas de hidrógeno. Para tres enlaces pi se necesitan tres moléculas de hidrógeno. Entonces hay una relación acá, podemos establecer una relación. Por cada enlace pi se va a necesitar una molécula de hidrógeno. Listo, y eso sería, pues, ¿no? Entonces, al reaccionar con las tres moléculas de hidrógeno, los enlaces pi se van a romper y los hidrógenos se van a adicionar a la estructura. Acá este carbono que tenía un hidrógeno, debido a los dos enlaces pi que tiene, aumentan dos hidrógenos, ahora tiene tres. Este carbono no tenía hidrógeno, debido a los dos enlaces pi, aumenta dos hidrógenos. Acá había un enlace pi de lo que tenía un hidrógeno, ahora tiene dos. Y él tenía dos, ahora tiene tres. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que estos átomos de hidrógeno se han adicionado a la estructura. ¿Ya? Eso sería una reacción de adición. ¿Ya? Eso sería una reacción de adición. Seguimos. Reacción de eliminación. Su mismo nombre lo dice. Se va a eliminar. O sea, de la estructura va a salir un átomo, dos átomos o tres átomos. Se le va a eliminar uno o varios átomos de la estructura. En este caso, este alcohol, ¿no? Este alcohol va a salir como agua, ¿no? Va a salir como agua. Entonces, él es el catalizador y va a hacer que el alcohol salga como agua. Y en su lugar va a quedar un doble enlace. Entonces, este alcohol se va a convertir en un alqueno. Entonces, el alcohol se convierte en alqueno. Y eso ocurre en una reacción de eliminación. Profesor, ¿yo cómo voy a saber que es una reacción de eliminación? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, una forma, a ver, práctica sería contar la cantidad de átomos que hay en la estructura. Acá hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta estructura tiene 12 átomos. Y el alqueno que se está produciendo, ¿no? Tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 átomos.
¿Qué podemos decir? Que el alcohol tiene más átomos y el alqueno tiene menos átomos. De 12 a 9 ha disminuido la cantidad de átomos. Entonces, cuando la cantidad de átomos de la estructura disminuye, podríamos decir que es una reacción de eliminación. ¿Se entendió? ¿Sí? Ese sería el caso de una reacción de eliminación. Sería cuando la cantidad de átomos de la estructura disminuye. El siguiente caso, reacción de combustión completa todavía. ¿Cuándo decimos que una combustión es completa? Bueno, diremos que los hidrocarburos, esto de acá es un hidrocarburo, carbono X, hidrógeno Y, este es el hidrocarburo. Diremos que este hidrocarburo está en una reacción de combustión completa cuando reacciona con oxígeno y forma dióxido de carbono, más agua y más calor. Entonces diremos que este dióxido de carbono me va a indicar que la combustión es completa porque se está formando CO2. Ya se está formando CO2. Entonces sería una reacción de combustión completa, pues, ¿no? Sería una reacción de combustión completa. Profesor, y si no me sale dióxido de carbono y me sale monóxido de carbono, si te sale monóxido de carbono, significa que la combustión es incompleta. Ya es incompleta, que no ha sido completa, ¿no? Incompleta, ¿no? ¿Seguimos? Ejemplo 5. ¿Qué tenemos acá? Dice, las reacciones orgánicas se pueden clasificar de diferentes maneras, siendo la más común la que se hace según su mecanismo. Así tenemos reacción de adición, sustitución, eliminación. Al respecto determina la secuencia correcta que relaciona una reacción química y su clasificación correspondiente. Tenemos acá el compuesto orgánico, él es el compuesto orgánico, y acá está el compuesto orgánico, ¿no? El reactante y el producto. Podemos contar los átomos, acá hay 4 átomos en la estructura. Y acá tenemos 6 átomos en la estructura. De 4 a 6 aumentó. Si aumenta es reacción de adición, porque la cantidad de átomos está aumentando. En este otro caso tenemos nuestro compuesto orgánico y acá está el compuesto orgánico. Entonces acá tienes 5 átomos en la estructura. Y acá tienes 3, 4, 5. Siguen siendo 5 átomos en la estructura. Se mantiene constante. Entonces esto de acá es una reacción de sustitución. Aquí tenemos el compuesto orgánico, que es toda esta estructura. Y acá tenemos en el producto el compuesto orgánico. Podemos contar y decir acá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11 átomos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y acá tenemos el compuesto orgánico, que es 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 átomos. De 11 átomos que tiene la estructura, pasa a 9 átomos. ¿Qué ha pasado? Está disminuyendo. Si disminuye, significa que algo se está eliminando de la estructura. Y esto sería una reacción de eliminación, la letra C. Entonces la clave sería CA, CAB. La D, la respuesta. La D. ¿Te das cuenta? Entonces es una reglita práctica, ¿no? Contar cuántos átomos tiene el compuesto orgánico. Si la cantidad de átomos aumenta, adición. Si la cantidad de átomos disminuye, eliminación. Y si se mantiene constante, sustitución. Seguimos. Grupos funcionales. Tenemos acá algunas funciones, como tenemos aquí al ácido carboxílico, al éster, al aldehído, a la acetona, al alcohol, al éter, a los alquenos y a los alquinos. Fórmula general, RCO, grupo funcional, el grupo carboxilo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a él también? Porque él es un carbono, doble enlace enlace oxígeno, hidrógeno. ¿No? Ese sería el grupo carboxilo. En el caso del éster es el carboalcoxi, ¿no? Sería el grupo funcional, que sería pues carbono doble enlace oxígeno, oxígeno. Luego tenemos al aldehído. El aldehído es el RCHO,
Su grupo funcional es el grupo carbonilo. Entonces acá tenemos al grupo carbonilo como grupo funcional del aldehído. De la acetona tenemos al grupo carbonilo también presente, ¿no? Entonces el carbonilo también está presente en las cetonas. En el alcohol es el grupo hidroxilo, pues, ¿no? Es el OH. En los éteres es el oxígeno. En los alquenos tenemos un doble enlace y en los alquinos un triple enlace, ¿no? Eso sería. Entonces, esos serían los grupos funcionales. Ácido carboxílico, éster, aldehído, cetona, alcohol, éter, alquenos y alquinos. La tabla continúa, tenemos más funciones, tenemos las aminas, ¿no? Las aminas. Las aminas, acá está la amina, ¿no? El grupo funcional, el NH2. Ahí está. Las amidas tiene el grupo carbonilo y el NH2, pues, ¿no? Muy bien, acá tenemos aminas, que son de la forma nitrógeno unido al hidrógeno, ¿no? Esto sería una amina. Esta es una amina primaria, secundaria y terciaria. Y aquí tenemos a las amidas también, pues, ¿no? Que son de la forma R. Tenemos aquí enlace CO, ese CO viene a ser el grupo carbonilo, unido al NH2, ¿no? Al nitrógeno con dos hidrógenos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una amida. Es una amida. Entonces, el NH2 con el grupo carbonilo. Juntos forman la amida. Tenemos la amida y la amina, pues, ¿no? ¿Listo? Vamos, seguimos. Ejemplo 6 dice acá. Las funciones orgánicas se refieren a una serie de compuestos que tienen propiedades químicas similares debido a la presencia del mismo grupo funcional. Al respecto, seleccione la alternativa que muestra correctamente la función orgánica y su grupo funcional. Tenemos acá ácido carboxílico. Bueno, el ácido carboxílico sería COOH. No coincide, no es, pues, ¿no? El alcohol es el OH. Tampoco coincide. El aldehído es el CHO. Tampoco coincide. El éster es de la forma COO enlace. Bueno, ese sí coincide. Esto es correcto. La respuesta es la D de dado. ¿No? La D de dado sería la respuesta. Vamos, seguimos. Ejercicios de clase. Tenemos acá, primer ejercicio de clase, dice, en la naturaleza los seres vivos están estructurados principalmente de compuestos orgánicos. Muchos de ellos se han sintetizado hasta la fecha y tienen relación con proteínas y vitaminas, las cuales han permitido mejorar la salud y el bienestar de los habitantes del planeta. Con respecto a las propiedades de los compuestos orgánicos, seleccione la alternativa que contenga las proposiciones correctas. Dice acá, número 1, por lo general se descomponen a altas temperaturas. Claro, por lo general se va a descomponer a altas temperaturas, esto es verdadero. 2, tienen relativamente altos puntos de fusión. No, bueno, los compuestos orgánicos tienen bajos puntos de fusión, no tienen altos puntos de fusión. Porque si comparamos un orgánico con un inorgánico, el inorgánico funde a 800 grados, el orgánico funde a menos 5 grados o a 10 grados. Entonces, la temperatura de fusión de un orgánico es muy diferente al de un inorgánico. El del orgánico es bajo y el del inorgánico es alto, pues, ¿no? Al decir, ¿tiene relativamente altos puntos de fusión? No, no tienen altos puntos de fusión. Tienen bajos puntos de fusión. Entonces sería falso, ¿no? 3. La mayoría son poco solubles o insolubles en solventes orgánicos. La mayoría son poco solubles o insolubles. Los solventes orgánicos son apolares. Apolares. Y como estamos hablando con respecto a los compuestos orgánicos, la mayoría son apolares. Entonces, hay una regla de solubilidad que dice que lo semejante disuelve a lo semejante. Si el compuesto es orgánico y es apolar, y el solvente orgánico es apolar,
Ellos se disuelven, se solvatan, se solubilizan, porque lo semejante disuelve a lo semejante, regla de solubilidad. Pero acá dice, la mayoría son poco solubles o insolubles. No, jóvenes, en solventes orgánicos, ¿no? Los compuestos orgánicos, la mayoría son moléculas apolares. Un pequeño grupo tiene cierta polaridad debido a átomos de alta electronegatividad, como el oxígeno o el nitrógeno. Entonces, estas moléculas tienen polaridad. Pero las demás, la mayoría, son moléculas apolares. Ya van a ser moléculas apolares. Entonces, la mayoría son poco solubles o insolubles en solventes orgánicos. Profesor. Eso es falso, porque van a ser solubles, pues, ¿no? Entonces, insoluble, no, no va a ser insoluble, va a ser soluble. Esto es falso. ¿Verdadero o falso, falso? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo las correctas. Sería 1 romano. Solo 1. La B, la respuesta. Profesor. Ejercicio 1, la B. Ejercicio 1, la B. ¿Escucha? Profesor. Ejercicio número 2. La química orgánica utiliza el concepto de hibridación que corresponde a la combinación de orbitales atómicos puros para explicar las estructuras moleculares como por ejemplo del etano, eteno y etino. Sobre la hibridación del carbono, seleccione la secuencia correcta de verdad según corresponda. 1. ¿Es producto de la combinación de los orbitales 2s y 2p puros? A ver, cuando hablamos de la hibridación debemos recordar que el carbono es 6, su configuración es 1s2, 2s2 y 2p2, pues, ¿no? Entonces tenemos su capa de valencia que tiene 4 electrones. Entonces ponemos acá que es el 2s con sus 2 electroncitos y el 2p de x, p de y y p de z. Aquí va a tener 2 electrones. Entonces el primer paso es promocionar este electrón a este orbital que está vacío, pues, ¿no? Hacemos que el electrón salte, pues, ¿no? Y es lo primero que hacemos. Desacoplamos a ese electrón, ¿no? Está desacoplado ya. Y dejamos, pues, ¿no? Dejamos en cada orbital un electrón. Y así el carbono es tetravalente, ¿no? Ya puede formar sus 4 enlaces ahí. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Combinamos. Si el orbital S se combina con el orbital P de X, ¿no? Un orbital S con un orbital P de X, me daría, pues, la hibridación sp-sp. 2 orbitales híbridos, cada uno de ellos con un electrón. Y el P de Y y el P de Z no se combinan, así que va a quedar como P de Y P de Z. Cada uno de ellos con un electrón. Así mismo. ¿Ya? Entonces acá yo tendría, ahí está, 2 orbitales puros, ¿no? Estos se llaman orbitales P puros, y estos son los orbitales híbridos, ¿no? 2 orbitales híbridos. Pero también existe la posibilidad que un orbital S se combine con 2 orbitales P, con el X y el Y. En ese caso, se obtiene la hibridación sp2, sp2, sp2. Y tenemos 3 orbitales híbridos de igual energía y cada uno de ellos con un electrón. El P de Z, como no se ha combinado, va a quedar con su electrón, ¿no? Ahí está el P de Z. Y finalmente, el tercer caso, que es el orbital S, que se combina con los 3 orbitales. Si el orbital S se combina con los 3 orbitales, el resultado sería 4 orbitales híbridos, sp3, sp3 y sp3, de igual energía, ¿no? Ahí tenemos los 4 orbitales. Muy bien. Entonces, ahí están las 3 posibilidades de combinación. Un orbital S con un orbital P forma 2 orbitales híbridos. Un orbital S con 2 orbitales P forma 3 orbitales híbridos. Un orbital S con 3 orbitales P forma 4 orbitales híbridos. Dice acá, ¿es producto de la combinación de los orbitales 2s y 2p puros? Claro, este 2s es puro y este 2p es puro. Se combinan. Y eso sería verdadero. 2. ¿Se puede formar 2, 3 o 4 orbitales híbridos de igual energía? Acá está, mira. 2 orbitales híbridos de igual energía. 3 orbitales híbridos de igual energía. O 4 orbitales híbridos de igual energía. ¿Se puede? Sí se puede. Verdadero. 3. Si tiene una hibridación sp2, presenta geometría tetraédrica. Ahora, la hibridación y la geometría están relacionadas, ¿no? Una hibridación sp3 está asociada a una geometría tetraédrica.
Una hibridación sp2 está asociado a una geometría plana trigonal. Y una hibridación sp está relacionado a una geometría lineal. ¿Ya? Lineal. Entonces, cada geometría está asociada a una hibridación. Si el carbono tiene hibridación sp3, su geometría es tetraédrica. Si el carbono tiene hibridación sp2, su geometría es plana trigonal. Y si el carbono tiene hibridación sp, su geometría va a ser lineal, ¿no? Dice acá, si tiene hibridación sp2, ¿presenta geometría tetraédrica? No, pues no. Tetraédrica no va a ser. Va a ser plana trigonal. Va a ser plana trigonal. Entonces la tercera es falsa, pues, ¿no? 2 verdaderas y una falsa, la D la respuesta. Un ejercicio 2, la respuesta es la D. Seguimos. Ejercicio 3 dice, la fenilalanina es un aminoácido que se encuentra de forma natural en muchos alimentos ricos en proteínas, como la leche, los huevos y la carne. Con respecto a su estructura que se muestra, determine la secuencia correcta de verdad. 1. Tiene 7 carbonos con hibridación sp2. A ver, ¿cómo reconocemos las hibridaciones? Bueno, enlaces simples es hibridación sp3. Enlace doble es hibridación sp2. Y enlace triple es hibridación sp. Entonces, para una hibridación sp2, doble enlace. Acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y sería correcto decir que hay 7 carbonos con hibridación sp2. Y 2 con hibridación sp3. ¿Quién tendría hibridación sp3? Este carbono y este carbono. Habrían 2 carbonos con hibridación sp3. ¿Ya? Entonces también sería correcto. La primera sería verdadera. 2. Presenta 12 enlaces sigma, carbono-carbono. Claro, el carbono puede unirse a un carbono, carbono-carbono, y ser este enlace un enlace simple. O también, dicho de otra forma, sería un enlace sigma. ¿Ya? Sería enlace simple o enlace sigma. Pero si el carbono forma un enlace doble con otro carbono, una rayita sería un enlace sigma y la otra rayita sería un enlace pi, carbono-carbono. Entonces, el enlace sigma, carbono-carbono, está presente tanto en el enlace simple como en el enlace doble. Entonces, busquemos esos enlaces. Acá tenemos enlace sigma, carbono-carbono, sigma, carbono-carbono, sigma, carbono-carbono, sigma, carbono-carbono, sigma, carbono-carbono, sigma, carbono-carbono. Hay 6 enlaces sigma, carbono-carbono. Acá habría uno más, serían 7, 8 y 9. Tenemos 9 en total. Pero acá dice que son 12, no son 12, son 9 nada más. Entonces la segunda es falsa. 3, tiene 8 electrones pi. Bueno, acá hay un enlace pi, acá hay otro enlace pi, acá hay otro enlace pi y acá hay otro enlace pi. Ahí tiene 4 enlaces pi. La estructura tiene 4 enlaces tipo pi. ¿Ya? Tiene 4 enlaces tipo pi. Tiene 4. Ahora, cada enlace pi, este enlace pi está formado por 2 electrones. ¿No? Está formado por 2 electrones. Si hay 4 enlaces pi, significa que tiene 4 por 2 igual a 8. Tiene 8 electrones tipo pi, ¿no? ¿Tiene 8 electrones tipo pi? Sí, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, la D la respuesta. Para el ejercicio 3, la respuesta es la D. La D. Seguimos. Uno más. Ejercicio 4 dice, los hidrocarburos y sus derivados se emplean como materia prima para sintetizar una gama enorme de productos en la industria petroquímica. Por ejemplo, el cloruro de vinilo, que se utiliza para formar el policloruro de vinilo. Determine el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, respectivamente, que hay en el siguiente compuesto orgánico.
Entonces vamos a desarrollar vamos a desdoblar un poquito esta estructura y lo vamos a presentar de la siguiente forma. Che3, che. Acá este che3 paréntesis lo voy a poner hacia arriba. Ahí está. Enlace carbono che3,2. Un che3 para arriba y un che3 para abajo. Luego tenemos aquí che y entre paréntesis che3. Luego tenemos acá che2. Luego tenemos aquí el che, entre paréntesis che3. Tenemos aquí che3 y luego tenemos acá el che2 unido al cloro, ¿no? Ahí está la estructura. Buscamos lo que nos preguntan, acá. Primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, ¿no? Tipos de carbono. Entonces, este carbono de acá es primario. ¿Por qué se une a este carbono de acá? Este carbono es primario porque se une a este carbono. Él también es primario porque se une a este carbono. Él es primario porque se une a este carbono. Él es primario porque se une a este carbono. Él también es primario porque se une a este carbono. Y este carbono de acá, que no se nota muy bien acá, este es un Che2. Acá tenemos carbono, hidrógeno 2. Entonces, este carbono también es primario. También es primario porque se está uniendo a este carbono de acá. ¿Cuántos primarios hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los primarios son 7. Los secundarios. Secundario, él es secundario porque se une a 2 carbonos. Y no hay más, solo hay uno. Un secundario. Terciario. ¿Quién sería terciario? 1, 2 y 3. Él sería terciario porque se está uniendo a 3 carbonos. Este cuaternario, este es terciario, 1, 2, 3. 1, 2, 3, él también sería terciario. Y habrían 3 terciarios. Ya, 3 terciarios. Entonces acá sería 3 para los terciarios. Cuaternario. ¿Quién es cuaternario? Aquí tenemos este carbono que tiene 1, 2, 3, 4. Él es cuaternario y él es el único, pues, ¿no? Entonces él sería cuaternario y solo habría un cuaternario. La respuesta sería 7, 1, 3, 1. La A, la respuesta. 4A. 4A. Vamos, siguiente ejercicio. Ejercicio 5 dice, la clasificación de los hidrocarburos en alifáticos y aromáticos datan del siglo XIX, en la cual las cadenas de átomos de carbono pueden ser saturadas e insaturadas, lineales o ramificadas, y abiertas o cerradas. De acuerdo con la clasificación de los compuestos orgánicos, seleccione la correspondencia correcta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que los hidrocarburos pueden ser clasificados como alifáticos o aromáticos. ¿Ya? Alifáticos o aromáticos. Si son alifáticos, pueden ser acíclicos, como los alcanos, los alquenos o los alquinos. O también puede ser cíclico, alicíclico o cicloalifático. Acá tenemos al cicloalcano o al cicloalqueno. Entonces vamos a clasificar acá. Este hidrocarburo es de saturado, cadena abierta, es alifático, no es aromático, obviamente. Entonces va a ser un alcano. Acá va la letra A. Esta estructura tiene 2 anillos fusionados. Este es el naftaleno. Entonces es un aromático, la B. Esta estructura tiene un triple enlace, es un alquino ramificado. Entonces sería un alquino ramificado, la letra C. ¿Ya? Y la letra D es una estructura cerrada cíclica. Es un ciclo alicíclico o ciclo alifático. Entonces la letra D. Relacionando. Esta estructura alicíclico, dice, ¿no? Alicíclico, acá está el alicíclico. Y ramificado. Alicíclico significa que es cíclico de cadena cerrada. Entonces esta letra iría con la letra D. Aquí. Insaturado y ramificado. Bueno, insaturado y ramificado, insaturado y ramificado. Lineal y saturado. Acá está, lineal y saturado. Sería la letra A. Aromático y ramificado. Ah, él es el aromático. La letra B, pues, ¿no? Aromático y ramificado. Esta sería la letra B. Entonces quiere decir que el insaturado es este de acá y ramificado.
Tiene triple enlace, es la insaturación, y la ramita que sería esto de acá. Sería la letra C. La clave sería DC, AB, la C de casa. ¿Ya? La C de casa es la respuesta. Vamos, siguiente ejercicio. 6 dice, el sorbitol es un poliol con propiedades edulcorantes, hidratantes, espesantes, por lo cual se usa en la elaboración de algunos productos como chicles cosméticos, jarabes, entre otros, que son mejor tolerados por los diabéticos por ser hipocalóricos. Con respecto a la estructura del sorbitol, determine su fórmula global. Vamos a ver, acá hay carbono, 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 carbono. Recordemos que el carbono es tetravalente. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Acá hay 2, 3 y 4. Tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos. Hidrógenos. Para los hidrógenos hay que contar, ¿no? Los hidrógenos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Serían 14 hidrógenos. Oxígenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 oxígenos. 6, 14, 6. La A, la respuesta. En el ejercicio 6, la respuesta sería la A. 6A. Seguimos. Ejercicio 7 dice, el concepto de isomería es utilizado en química orgánica y se fundamenta en las diferentes formas en que se pueden unir entre sí los mismos átomos en el espacio. Un ejemplo son las grasas trans, que se comercializan en las margarinas. Con respecto a los siguientes pares de compuestos, seleccione la alternativa que contenga isómeros de posición. Acá tenemos esto, que sería pues un Ch3, Ch2, Ch2, Ch3. Y acá tenemos Ch3, Ch3, enlazado a otro Ch3. Acá podemos ver que esta es una cadena lineal y esta es una cadena ramificada. Entonces, la isomería que presenta la A es isomería de cadena. Isomería de cadena. En el caso B, tenemos Ch2 unido a un OH. Tenemos carbono, doble enlace oxígeno y Ch2 unido a un OH. Y luego tenemos el Ch2 unido al OH. Luego un Ch2, un Che nada más, pues, ¿no? Sería Che unido al OH. Y acá tenemos carbono, doble enlace, hidrógeno. Esto de acá es una acetona y esto es un aldehído. Como puedo observar, son dos funciones diferentes. Entonces, la isomería que presentan es una isomería de compensación funcional, ¿ya? Entonces, sería una isomería de compensación funcional, porque una es una acetona y la otra es un aldehído. En el caso de la C, que tenemos acá, Ch3, Che, OH, Ch2, OH, y acá tenemos Ch2, OH, Ch2, Ch2, OH. ¿Qué podemos observar acá? Acá tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí el alcohol está en posición 2 y aquí el alcohol está en posición 3. Los dos son alcoholes. Este es un alcohol y este es otro alcohol. Entonces, la posición del alcohol ha cambiado nada más. Esta es isomería de posición, justo lo que nos pedía el problema. Esta es la isomería de posición. La respuesta sería la C. En la D, la isomería es una isomería geométrica, ¿ya? Son isómeros geométricos. Esta sería mi cadena principal, esta sería mi cadena principal. Entonces, acá tenemos isomería. ¿Qué tipo de isomería? Una isomería geométrica. Ejercicio 8. En el ejercicio 8 nos piden clasificarlo, ¿no? Nuevamente, mira, acá tenemos 4 y acá tenemos, ¿qué? Que tenemos acá 4 átomos y acá tenemos 5, 6. Ha aumentado, adición. Esta es la letra A. Acá tenemos para nuestro compuesto orgánico, tenemos 2, 4, 5, 5 átomos. 3, 2, 5. Se mantiene constante. Sustitución. Sería la letra B. Y habría que contar cuántos átomos hay acá. Tendremos acá 3 por 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Acá hay 24 átomos. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Qué ha pasado? De 24 a 21 ha disminuido. Esto es eliminación. Sería la letra C. CAB, la clave, la D de dado, jóvenes. La D de dado. Nuestro método es contar, ¿no? ¿Cuántos átomos tiene el compuesto orgánico? Si aumenta, adición. Si disminuye, eliminación. Si se mantiene constante, sustitución. Y para terminar, jóvenes, el ejercicio 9, que nos piden identificar las funciones. ¿Qué tenemos aquí, aquí, aquí? Entonces yo puedo identificar que esto de acá es una amida, ¿no? Aquí está la amida. Esto de acá viene a ser una acetona. Ahí está la acetona. Esto de acá viene a ser un alqueno, y ahí está el alqueno. Bueno, y esto también viene a ser otra amida. El que no está, porque te piden el que no está presente, es el éster, que viene a ser carbono doble enlace oxígeno, oxígeno. La respuesta, la B. El éster no está presente en la estructura. Ya no está presente. Tarea para la casa. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Espero que les haya gustado la clase. 1C, 2D, 3C y 4D. 1C, 2D, 3C y 4D. ¿Cuáles serían las Profesor, ¿puede poner letra diapositiva otra vez, por favor? Para la tomar- 9? Sí, gracias. Ahí está. Gracias. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta las siguientes clases. Chao, chao, jóvenes. Hasta luego.